Pues Dios les bendiga, amados. Muy buenas tardes. Dios es bueno, amén. Vamos a el tema que el día de hoy vamos a desarrollar y les pido que tengan paciencia porque tenemos que ser muy analíticos, ¿verdad? Muy observadores de la Escritura porque, como lo hemos dicho en otras conferencias, conforme más se acercan los tiempos, Dios ha permitido, ¿verdad?, mayores revelaciones, ¿verdad? Los cristianos del siglo XXI definitivamente tenemos revelaciones que no tenían cristianos del siglo XIX, XX, principios, XVIII, XVII. Hoy vemos, ¿verdad?, que es ridículo, ¿verdad? La gente que durante muchos siglos se decía ateo, ¿verdad? Estaban más en pro de la teoría del evolucionismo, del Big Bang, y cuando nace precisamente el descubrimiento por el doctor Watson del ADN, podemos ver que efectivamente el ser humano es creación, ¿verdad? Que todo es según su especie, su género, son leyes confirmadas y esto hace que el hombre, ¿verdad?, pueda tener una capacidad mayor de revelación de las Sagradas Escrituras. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama el hombre por naturaleza está descompuesto, ¿verdad? El hombre por naturaleza es autodestructivo, el hombre por naturaleza no funciona adecuadamente, ¿verdad? Y esto va a golpear un poco, ¿verdad, amados hermanos?, contra todas las filosofías que hoy en pleno siglo XXI, que se han gestado de muchos años atrás, pero que hoy se están uniendo y están haciendo unísono, ¿verdad? Como es el comunismo, como es el hedonismo, ¿verdad? Como es todas esas filosofías que dan el reconocimiento al ser humano, ¿verdad? El ser humano, se dicen todas esas tendencias que el ser humano es bueno, ¿verdad? Que el ser humano es el autosuficiente, el ser humano es equitativo, ¿verdad? El ser humano es positivo. Y al día de hoy, amados hermanos, incluso las religiones, cualquier religión en el mundo, que además, déjame decirte y apúntalo bien, el tiempo en que estamos viviendo se está alineando para prepararse para la religión, ¿verdad?, de orden mundial, un ecumenismo, ¿verdad?, en una sola creencia, ¿verdad?, en una unidad. Recordemos antes los tiempos de Babel, cuando el hombre se une, ¿verdad?, para poder darle culto y adoración al mismo hombre. Y vemos que la palabra de Dios es exactamente contradictoria a estas teorías, a estas filosofías, que no tienen nada que ver con todo esto donde el hombre es por naturaleza bueno, que el hombre es por naturaleza unido, que el hombre va por naturaleza es positivo y todas esas tendencias que a final de cuentas, amados hermanos, no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras. Tenemos que centrarnos en los tiempos que vivimos y a nuestros hijos, ¿verdad?, que están viviendo, se están desarrollando, ¿verdad?, están creciendo en la generación en que vivimos. Tenemos que darles las herramientas, tenemos que darles las armas para que no se confíen del mismo hombre, ¿verdad? Dile a tu hermano, no te confíes de ti mismo, porque todo aquel que se confía de sí mismo, como lo vamos a ver en el desarrollo de todo este estudio, va a fracasar, ¿verdad? Toda persona que cree en sí mismo, dile a tu hermano, toda persona que cree en sí mismo va a fracasar, ¿verdad? Aunque haya tantas tendencias hoy en día de ese culto y veneración al hombre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, vamos a empezar, yo les pido que tengan una Biblia en casa, ¿verdad? Muchas veces las plataformas tienen un delete, ¿verdad? Y no podemos estar leyendo la escritura al mismo tiempo que se presenta en la plataforma. Tratamos de hacerlo, por eso es importante que la Biblia siempre la tengas contigo. Abran su Biblia, por favor, versión Reina Valera, vamos a leer en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y vamos a tratar, ¿verdad?,
de llevar ese estudio minucioso, porque tenemos que prepararnos, amados, con toda esa tendencia filosófica que está armándose, ¿verdad? Que ya la tiene lista el orden mundial, que es la unificación del hombre, ¿verdad? Entonces, vamos a situar el estudio empezando por analizar la escritura. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Podemos observar, amados hermanos, cómo vive la sociedad que ya se está preparando, ¿verdad?, para el final de los tiempos. Podemos observar, ¿verdad?, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Vemos ya jovencitos desde muy temprana edad, ¿verdad?, todavía ni están desarrollados biológicamente, sexualmente, y ellos mismos ya están definiendo ir en contra de lo que es por su propia naturaleza, ¿verdad? Todavía no tienen ese desarrollo sexual y ya dicen que son de otros gustos sexuales, ¿verdad? Hay una situación de deformación moral en la sociedad. Cada vez vemos, ¿verdad?, más homicidios, ¿verdad?, en las calles. Ya es común, ¿verdad?, saber que en la esquina, en tal lado, mataron a una persona. Es común ver que diferentes personas están inmersos en drogas, ¿verdad? Es común ver cada vez más jovencitas que se embarazan a muy temprana edad, que no tienen un papá, ¿verdad? Podemos empezar a observar cada vez más corrupción, ¿verdad?, en la gente. Vemos más traiciones. Vemos la deshonestidad, ¿verdad?, moral. Ves el engaño a flor de piel. Tienes que ponerte uso cuando hagas un negocio, cuando compres algún artículo, que tu cambio sea devuelto correctamente. Cada vez ves más sistemas de seguridad en todos lados, precisamente porque son necesarios para seguir observando la conducta del hombre, como sistemas de G5, como sistemas de intercomunicación satelital. Los autos ya le dan más énfasis a la seguridad, ¿verdad?, para que no sean robados, para que las autopartes sean reemplazadas. En fin, podemos ver, amados hermanos, que el hombre, ¿verdad?, se ha convertido, ¿verdad?, y va corriendo, ¿verdad?, en una autodestrucción, ¿verdad? Podemos observar la naturaleza, cuántas cientos, miles de especies han desaparecido en los últimos años. Vemos el sistema planetario que tenemos, cómo está enfermo, cómo cada vez ves más aguas, ¿verdad?, sucias, contaminadas. Ver los mares, que ya hay océanos enormes, ¿verdad?, cantidades de agua contaminada, con cantidades importantes de toneladas de basura en los océanos, donde se pierde la fauna. Vemos cada vez más contaminación en el ambiente, vemos más contaminación en el desarrollo social de nuestros hijos. En fin, amado hermano, podemos ver que el hombre, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, y lo es enfático, está muerto, ¿verdad? Un muerto no puede percibir, no puede darse cuenta de la autoputrefacción
que se está desarrollando en su propia vida. Un muerto es insensible, un muerto es ciego, un muerto no puede dar entendimiento a que él mismo está autodestruyéndose. Entonces, amados hermanos, desde el libro de los Efesios, el apóstol Pablo lo hace enfáticamente, ¿verdad? Y nos recuerda que el ser humano está muerto, y escucha bien esto, en delitos, ¿verdad? Y pecados, ¿verdad? La naturaleza del hombre no tiende a hacer lo correcto, la naturaleza humana no tiende a hacer lo positivo, la naturaleza humana, ¿verdad? No tiende a hacer el bien. La Biblia, ¿verdad? Es clara, es contundente, es absoluta, ¿verdad? Y dice claramente que el hombre, ¿verdad? Está muerto, es decir, está ajeno, recordando la palabra muerte, ¿verdad? Está separado, está ajeno, ¿verdad? De una vida plena, de una vida en bienestar. El hombre está incapacitado. Desde Adán hasta nuestros tiempos, el ser humano nace con defecto. Dile a tu hermano, el ser humano nace con defecto. Podemos observar, ¿verdad? Tantos estudios que se han hecho con bebés pequeños, donde prácticamente antes de poder crecer, el bebé ya trae maldad en sí mismo, ¿verdad? Le empiezas a ver berrinches a muy temprana edad, empiezas a ver que son envidiosos a muy temprana edad, empiezas a ver conductas que uno se sorprende de ver cómo los niños desde muy chiquititos, ¿verdad? Tienden a hacer lo incorrecto para su propio perjuicio. Tenemos que ser claros, amados hermanos, cómo es el ser humano, porque si nosotros no nos damos cuenta y no queremos darnos cuenta que en el ser humano no hay nada bueno, que hay una descomposición, repito, una descomposición funcional, ¿verdad? En el ser humano, y nosotros no nos damos cuenta y seguimos creyendo que nosotros mismos vamos a poder, ¿verdad? Vivir, vamos a poder realizar, vamos a poder alcanzar lo que todo ser humano desea alcanzar, que es la felicidad, ¿verdad? Que es el bienestar, que es la plenitud. Por eso vienen tantos fracasos, por eso vienen tantas decepciones, por eso hay tantos jóvenes en estado de depresión, por eso se vive, ¿verdad? Como se vive, porque el ser humano tarde que temprano se da cuenta de su limitación. Una persona que no funciona adecuadamente, ¿verdad? Una persona que no funciona congruentemente, integralmente, es una persona que vive deterioradamente, y eso es cuestión de tiempo, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo, vamos viendo cada vez que lo que nos está fallando empieza a ser afectaciones directas sobre nuestra propia vida. Podemos ver jóvenes de 20 años ya tendidos a la depresión total, jovencitos de los teenagers que prácticamente no tienen una orientación de vida, su objetividad, ¿verdad? Y podemos ver ya gente de 40 años totalmente acabada. Hemos visto cantidad de gente que dice que se sorprende uno, ¿cómo es posible que se han quitado la vida? ¿Cómo es posible que cada vez aumentan más las enfermedades depresivas, ¿verdad? Psicodepresivas, que enferman el cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo vemos que la sociedad, por lo menos en nuestro país, la principal enfermedad, ¿verdad? Es la enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Como puede ser la hipertensión, la misma diabetes. Eso es un gran problema, ¿verdad? Porque el ser humano cree, ¿verdad?, que él puede y no ha aprendido a comer adecuadamente, no ha podido ordenar lo que necesita para que su cuerpo trabaje funcionalmente bien. Y así como pasa en la parte, ¿verdad?, en la parte física, en la parte de salud física, también el hombre está siendo afectada en su área interna, en su área emocional. Y también, amado hermano, ¿verdad?, está afectada en su área espiritual. Recordemos en el libro de Génesis que dice claramente la escritura que Dios hizo al ser humano a imagen y semejanza de Dios lo creó. Y el ser humano, a diferencia del perro, el gato, el delfín, el chango, ¿verdad?, el mosco, el pájaro, el águila, el ser humano tiene algo que no tiene toda la creación, que es espíritu. Independientemente, amado hermano, ¿verdad?, que nazcas bajo la cultura, la religión, la tradición de lo que quieras,
Mandes, el ser humano por naturaleza, ¿verdad? Es trino, es cuerpo, es alma y finalmente es espíritu. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, dice la palabra de Dios con mucha claridad que Dios hizo todo, lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad. Escucha esto, eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Y la eternidad es espíritu. Repite conmigo, el espíritu es eterno. La eternidad es espíritu. Dios puso en el ser humano, tenga la creencia que quiera tener, puso eternidad. Entonces el ser humano por naturaleza está capacitado, está diseñado para tener, ¿verdad?, esa funcionalidad integral en cuerpo, alma y espíritu, recordando que el cuerpo es físico, el alma está almacenada en nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras experiencias, nuestros recuerdos, y el espíritu, ¿verdad?, que Dios puso, que nos hace semejantes a Dios, nos puso ese sentido de eternidad, ese sentido, ¿verdad?, de una creencia de que hay un Dios, ¿verdad?, que hay un ser supremo. Esa eternidad Dios la puso en el corazón de todos y cada uno de los seres humanos. Desafortunadamente, ¿verdad?, cuando el ser humano no es reconciliado, ¿verdad?, cuando el ser humano no es curado, cuando el ser humano no es atendido, cuando el ser humano no es medicado para que vuelva a encontrar ese equilibrio que se necesita en el cuerpo, en el alma y el espíritu, el ser humano vive enfermo, vive limitado, ¿verdad? Vive con problemas intrínsecos que cada vez que pasa el tiempo, en vez de irse menguando, van siendo más perjudiciales para el ser humano hasta que acaba la destrucción, ¿verdad? Es triste, nos ha tocado como ministerio estar en asilos para ver personas ya mayores, ¿verdad? Y hay un común denominador en todas las personas, ya no de la tercera, de la cuarta edad, ¿verdad? Donde ya son personas histéricas, muy afectadas en sus emociones, muy afectadas en sus sentimientos. Tienes que ser muy, muy cuidadoso en el manejo con esas personas, ¿verdad? Porque son rápidamente irritables, ¿verdad? Porque son cambiantes, porque son personas afectadas. ¿Y por qué han sido afectadas? Porque desde que nacieron, amado hermano, nacieron, ¿verdad?, sin esa integridad que se necesita y que el ser humano se diseñó desde el libro de Génesis, con una conexión en el cuerpo, una conexión en el alma y una conexión en el espíritu. Y esa sustitución, ¿verdad?, de que el espíritu necesita estar conectado, el hombre crea la religión. Quiero que sean muy cuidadosos en lo que vamos a decir. La religión no es una cura para el ser humano, ¿verdad? La religión no es una cura para el ser humano. La religión es una distracción, ¿verdad?, para la cura. Porque la religión, amado hermano, en el ser humano hace que el ser humano diseñe y crea a su propio Dios, ¿verdad? El ser humano conceptualiza al Dios que desea tener, el ser humano diseña a su propio Dios, ¿verdad? Y vive un engaño durante toda su vida con un Dios que él mismo creó. ¿Por qué creó? Porque el ser humano tiene ese sentido de eternidad, como lo acabamos de leer, ¿verdad? Y crea un Dios, ¿verdad?, a su conveniencia. Dile, las religiones crean dioses a la conveniencia del ser humano, ¿verdad? Las religiones crean dioses a la conveniencia del ser humano, sea cual sea la religión. Por eso es que el ser humano quiere compensar en la religión que sea buenas obras, ¿verdad?, o bien sacrificios para compensar esa área dañada. Repito bien, esa área dañada, ¿verdad?, que tiene el ser humano y que no le permite vivir bien. Mientras que vemos que la Escritura es totalmente al revés, ¿verdad? Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, ¿verdad?
El ser humano no crea a Dios, Dios crea al ser humano. Dios existe, ya está definido, ¿verdad? Sus normas morales, está definido, ¿verdad? Sus características, su esencia, ¿verdad? Ya está definido. Y deja la Biblia, ¿verdad? Y deja plasmado en este libro precioso, hermoso, ¿verdad? Que ha transcurrido miles de años, ¿verdad? Y se ha cumplido perfectamente de principio a fin cada profecía y nos habla de cada exactitud y cada verdad. Entonces, cuando Dios, ¿verdad?, crea al ser humano, le deja una guía para que conozca a Dios, para que el ser humano conozca al verdadero Dios y que el ser humano no se equivoque creando su propia Dios en su religión. Entonces, el orden mundial, amados hermanos, en estos tiempos está creando al Dios que a todos los seres humanos les conviene, ¿verdad? Está creando un Dios a su modo. Imagínate, un Dios al modo moral que el ser humano le conviene en estos días. Un Dios permisible, ¿verdad?, de la poligamia, un Dios permisible de la homosexualidad, un Dios permisible de todas esas actos, ¿verdad?, que han dañado tanto al ser humano y lo han llevado a vivir como el ser humano está viviendo hasta el día de hoy. Entonces tenemos que prepararnos porque en la religión del último tiempo que se está preparando es una religión que va a dar gusto, escúchame bien, va a dar gusto, ¿verdad?, a los deseos, a las necesidades del ser humano. Y cuando leemos la Biblia, vemos que el ser humano, ¿verdad?, estaba muerto. Dile a tu hermano, está muerto, ¿verdad? ¿En qué está muerto? En delitos y pecados, ¿verdad? Y Dios no puede, como vamos a ver su esencia, una de las esencias de Dios, escucha bien, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es juez justo, ¿verdad? Dios es rey, pero hay una característica que se repite de Dios 3 veces. Dios es santo y Dios es santo. Y cuando podemos entender que Dios es santo y Dios es santo, recordando que la palabra santo en hebreo kadash, que significa separado, ¿verdad? ¿Qué significa ser santo? Desligado. ¿Desligado de qué? Desligado de todo lo que acabamos de ver, de delitos, de pecados, ¿verdad? De pecaminosidad. Versículo 3, vivimos otro tiempo en los deseos de la carne. Dios no puede vivir en los deseos carnales. Dios no puede vivir en los deseos emocionales. Dios no puede vivir en los deseos de sentimiento porque son inestables, son volubles. Dios es santo. Dile a tu hermano, Dios es 3 veces santo. Y si Dios es 3 veces santo y está separado del pecado, si Dios es 3 veces santo y está separado de la mala conducta del ser humano, amado hermano, Dios en su santidad quiere inundar al ser humano de esa santidad para regresarlo a una funcionalidad correcta. ¿Escuchaste bien? La santidad de Dios hace que el ser humano recobre una funcionalidad correcta. Cuando no hay esa conciencia de ese Dios que te creó, ¿verdad? Porque su imagen es santa, entonces el ser humano, ¿verdad?, cree que todo es bueno. El ser humano cree que todo es bueno, que todo es correcto desde su propio criterio. Por eso la Biblia nos recuerda que cada quien lleva a cabo la vida como cree que es correcto, pero no es correcta. Por eso ves que el resultado de las vidas, cuando no están con el Señor, son vidas disfuncionales. Es pocas palabras, son vidas descompuestas. El ser humano nace descompuesto. Dile a tu hermano, el ser humano nace descompuesto. Por eso es que desde muy pequeños necesitamos ayudarles a los que hemos recibido ya la luz y la gracia de Jesucristo, ¿verdad? Para corregir funcionalmente nuestra vida, tenemos que ayudarle a nuestros niños, por muy bebés que sean, ayudarles a recobrar esa funcionalidad que se ha perdido. Tenemos que aprender, amados hermanos, esto no es un juego. Cuando tú no le enseñas, ¿verdad?,
a tu hijo que Dios es santo y que hay mucha mal funcionamiento en la vida, y tú crees que el ser humano se va a desarrollar así, ¿verdad? Hay que se críen silvestremente, hay como se puedan crear. Y déjame decirte, amado, que lo único que está pasando es que este niño, conforme va avanzando, se va descomponiendo más. Es como un auto que tú utilizas que ya está descompuesto de algo, no le tomas atención y lo sigues utilizando, ¿verdad? O cualquier aparato, un televisor, un celular, en fin. Y cuando tú sigues utilizando algo que ya está descompuesto, al tiempo lo único que vas a obtener es que va a dejar de funcionar, ¿verdad? Se va a ir descomponiendo cada vez más. Por eso es que el ser humano, cuando no es corregido, cuando no entra esa corrección en su vida, que es la vida espiritual, el ser humano, conforme va viviendo, se va descomponiendo cada vez más. Por eso muchas personas dicen, yo jamás podría hacer eso. Y al tiempo te das cuenta que has hecho eso y más. Porque el ser humano no puede confiar de sí mismo, como la religión, como el hedonismo, como el ateísmo, como el comunismo, como todas esas filosofías que terminan en ismo, han hecho creer al ser humano, ¿verdad? El ser humano no la hace sin vida espiritual. Dile a tu hermano, el ser humano no funciona correctamente sin vida espiritual. Es triste ver a muchas personas, ¿verdad?, que se acercan a la iglesia por un tiempo a escuchar, ¿verdad?, de Dios, a escuchar, por un tiempo se emocionan como la parábola del sembrador, por un tiempo les da cosquilla de escuchar estas cosas nuevas, pero desafortunadamente, amado hermano, ¿verdad?, terminan muy mal porque no terminaron de comprender, ¿verdad?, no terminaron de aceptar que necesitaban, ¿verdad?, seguir con el tratamiento correctivo de una vida incorrecta. Dice el libro de los Hebreos, es interesante ver, yo te invito a que abras el libro de los Hebreos capítulo 4 y espero que me tengan paciencia y me vayan siguiendo con mucho cuidado lo que estamos hablando, con mucho cuidado porque los tiempos lo ameritan, amados. Hay muchas personas que están desertando de Cristo, que están desertando de la iglesia, que están desertando de una autoridad pastoral, que están desertando, ¿verdad?, de normas para podernos corregir. Ya se creen ellos mismos autocorregibles. Dile, no hay ser humano autocorregible. Quien te corrige es Dios en su Santo Espíritu. Y para eso usa a su santa amada iglesia, ¿verdad?, que es la familia de Dios. Por eso. Entonces, que no te engañen las religiones, que no te engañen las filosofías. La Biblia dice claramente que el hombre sin Dios nada podrá hacer, ¿verdad? Nada, absolutamente nada. Dile, tú sin Dios no vas a poder hacer nada. Así díselo con mucha claridad. Tú sin Dios no vas a poder hacer nada. Podrás tener un título universitario, podrás tener un excelente trabajo, podrás ser un excelente deportista, podrás ser un excelente conferencista, pero si tú no estás con Dios, de tu vida no vas a poder lograr nada. Y eso es claro, porque el hombre es autodestructivo. Miren, observemos lo que dice el libro de los Hebreos capítulo 4, por favor, ¿verdad? Y esto es muy importante, escúchame bien. Por eso fracasan tantos cristianos, por eso fracasa tanta gente que nada más se acerca y tiene nada más comezón de oír. Dice la Biblia en Hebreos 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo,
porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Versículo 5. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeran hoy la voz, no endurezcan sus corazones. Dile a tu hermano, no endurezcas tu corazón. Si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Otra vez, si escuchas la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Si escuchas la exhortación de Dios, no endurezcas tu corazón, ¿verdad? Es clarísimo. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque, escucha bien esto, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué importante es lo que estamos escuchando, qué importante es lo que estamos viendo. Amados hermanos, es claro lo que dice la palabra de Dios. Tenemos, amada iglesia, que aprender a reposar, ¿verdad? Un hombre descompuesto no puede reposar. Un hombre descompuesto no puede trabajar correctamente y por lo tanto, ¿verdad? Empiezan a cansarse, empiezan a deteriorarse, empiezan a fastidiarse, empiezan a descomponerse. La Biblia por eso dice, vengan a mí todos aquellos que estén cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Escucha bien esto, porque una persona que no funciona correctamente, una persona que no ha aprendido a intercomunicar esa área espiritual tan importante en su vida, es una persona que no va a desempeñarse correctamente, ¿verdad? No estoy hablando, ¿verdad?, de que no se desarrolle físicamente, que no se desarrolle intelectualmente, ¿verdad? Que no se desarrolle socialmente o familiarmente. Estoy hablando que si el ser humano no se desarrolla integralmente, ¿verdad? Y para tener una integridad, el hombre necesita desarrollar su área espiritual. Si el hombre no desarrolla su área espiritual, jamás encontrará el día de su reposo. Jamás encontrará paz en su vida. Jamás encontrará tranquilidad en su vida. Jamás encontrará confianza en su vida. Hace poco le mandé un mensaje a una hermana que en oración me acuerdo de ella, ¿cómo estás? Para que tu fe no falte. Y es doloso ver que la gente descuida, ¿verdad? La gente no se puede confiar, ¿verdad?, de sus propias decisiones, de su propia capacidad humana. El hombre sin vida espiritual está perdido, amado. El hombre sin vida espiritual está muerto. El hombre tiende a hacer siempre lo incorrecto. Dile a tu hermano, el hombre siempre tiende a hacer lo incorrecto. Por eso ves tantas cosas que no te dejan de sorprender. ¿Cómo es posible que él con él, su papá, su hija, su tío, su abuelo, su primo, su prima, el hombre por naturaleza hace lo incorrecto? Si tú dejas al hombre caminar así,
Se va a estar equivocando constantemente, constantemente, constantemente. Y en los errores que el hombre va cometiendo, ¿por qué el hombre vive en errores? Dile a tu hermano, ¿por qué el hombre vivimos en tantos errores? Porque estamos descompuestos, ¿verdad? No estamos funcionalmente integrados en el área espiritual. Por eso hay tantas equivocaciones. Lo peor del caso es que el hombre no nada más se daña a sí mismo, sino daña a otra gente alrededor de él. Siempre que ministras jóvenes, puedes ver que el gran problema que muchos jóvenes padecen viene de la descompostura de sus papás, más la de ellos mismos. Entonces, el hombre, amados hermanos, no puede ser autocorregible. Dile a tu hermano, el hombre no es autocorregible por naturaleza. No es ni no puede, ¿verdad? Por eso es el que el diablo ha mandado a la religión para poderle hacer creer al hombre, ¿verdad?, que en su religión se va a corregir. Y hacia allá va el ser humano corriendo en el fin de los tiempos proféticos, ¿verdad? A una autosobrevaloración de poder del mismo hombre. Un gran error, amados hermanos, por el cual muchas personas que se acercan a conocer a Dios fracasan en esa compostura de vida. ¿Cuántas personas quieren que Dios componga su vida? Yo creo que todos, pero ¿cuántas personas han logrado que se componga su vida? Y cuando ves que en muchos casos no se ha compuesto su vida, es porque han cometido un grave error. Escucha bien esto. Han cometido un grave error, amados hermanos, y no han entendido, y ese grave error comienza no en entender la santidad de Dios. No han terminado de entender, ¿verdad?, que Dios diseñó un modelo en Jesucristo para aprender que a través de la vida espiritual, si algo vino Jesucristo a enseñar al hombre, siendo el hombre, es a desarrollar su vida espiritual, a desarrollar su área espiritual. El modelo de Jesús radica en el desarrollo espiritual en el hombre, centrado en un Dios creador. Por eso ves que Jesús todo el tiempo habla en los evangelios que iba a orar, pasaba tiempo orando, pasaba tiempo estimulando el área espiritual. Hoy con los avances en pleno siglo XXI, los médicos se han dado cuenta la importancia para la salud integral del ser humano, aparte de una buena alimentación y ejercicio, una área de meditación espiritual, y ya te lo recomienda. Jesús en su modelo, ¿verdad?, nos hace un modelo de un desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que el ser humano viene deteriorado desde Génesis. Jesús sabe que el ser humano viene descompuesto y que necesita ser compuesto. Dile a tu hermano, el hombre necesita ser compuesto. Y solamente puede componerse por Dios a través de una vida espiritual. Un hombre que no empieza, ¿verdad?, a conectar su área espiritual y no ora diario. Un hombre que no lee la escritura, es clásico que como pastor te des cuenta, ¿verdad? Dicen, ay, el pastor es adivino, híjole, qué revelación tan fuerte tiene el pastor, detectó que estaba yo mal y ni me ha visto y me habla. Es que es muy claro, una persona que deja de leer la palabra de Dios, una persona que deja de conectarse a escuchar los mensajes de la palabra de Dios, una persona que no está interactuando con la familia de Dios, una persona que no está metido en el ayuno y en la oración y en la meditación de la palabra de Dios, es una persona descompuesta, y una persona descompuesta va a empezar a tomar malas decisiones. Dile a tu hermano, las malas decisiones vienen por un problema funcional en el hombre. Y las malas decisiones los va a llevar a vivir todavía peor. Las buenas decisiones, ¿verdad?, tienen que ver con el desarrollo espiritual del hombre. Quiero que quede claro, el pecado hace que el hombre funcione mal.
El pecado no deja funcionar correctamente al hombre. El pecado hace que el hombre se equivoque una y otra y otra y otra vez. Fíjate qué importante es esto, y quiero que me escuchen con atención y apúntalo y con cuidado. Jesús vino a justificar delante de Dios el pecado del hombre, ¿verdad? Él vino a limpiar el pecado del hombre. Él vino a perdonar el pecado del hombre, ¿verdad? Pero desafortunadamente no quitó el pecado que vive en el hombre. Te justificó ante Dios de tu pecado, pero el pecado sigue activo dentro del hombre. Y ese pecado que sigue activo dentro del hombre, ¿verdad? Romanos 3:9, Él justificó, ¿verdad? Pero precisamente lo que quiere Dios es algo que se llama santificación. Dios a través de Jesucristo, que manda a su Santo Espíritu, ¿verdad? Recordemos las palabras de Jesús. Yo tengo que ir al cielo para mandar sobre vosotros al Consolador. La palabra Consolador significa el que está al lado de. Una persona que vive al lado de Dios. Una persona que vive con Dios, una persona que convive con Dios, es una persona que empieza un proceso de compostura. La compostura es santificación. Repite conmigo, santificación. Es lo mismo que empezar a componernos de una naturaleza dañada. Y un gran problema que tenemos como seres humanos es que descuidamos, amado hermano, descuidamos esa característica de Dios que puso en nosotros ser santos como yo soy santo. Y esa santidad no se obtiene, amado hermano, en un esfuerzo humano. La santidad solamente se empieza a desarrollar cuando el área espiritual empieza a cobrar fuerza en ti. Por eso es que hay tantas personas, lo ves en las iglesias, lo ves gente que se acerca, las hermanas que no terminan de entender y siguen llevando faldas que ya parece que no traen trapos ahí, ¿verdad? Les da cosas ahí, personas que van todas untadas, los hermanos que no terminan de entender, de ver con recato a la mujer, que siguen robando, que siguen alcoholizándose, que siguen engañando, que siguen haciendo cosas que no edifican. Es porque son personas que no han entrado en un proceso de santificación. Y un proceso de santificación precisamente hace que se empiece a corregir tu vida, no a descomponerse más. ¿Verdad? ¿Por qué cometes tantos errores? Dile a tu hermano, están ahí, hacen como que no me ven. Claro, están en casa también, pero aquí yo veo personas que se hacen como que no, nadie les habla a ellos. ¿Por qué sigues cometiendo el mismo error? ¿Por qué te sigues equivocando? ¿Por qué sigues fallando? ¿Por qué sigues lastimándote, autodestruyendo tu vida? ¿Por qué no has entrado todavía en el reposo de Dios? Por una razón muy simple. No le has dado la importancia que debes de darle a esa vida espiritual que Jesús te enseñó. Y entonces la palabra tan solo para ti es un amuleto. Los tiempos de congregación tan solo es un rito. Precisamente los católicos por eso se burlan de Dios. Porque la misa no es otra cosa, ¿verdad?, más que la repetición del sacrificio de Jesucristo, que es la Eucaristía. El segundo tratado de Trento, ahí lo dice claramente. Mientras que el libro de Hebreos dice que Jesús vino una sola vez y para siempre sacrificó su vida como el sumo sacerdote. Punto, no más, un solo sacrificio, fue Jesucristo. Entonces las personas que se acercan a Dios y nada más religiosamente, ¿verdad?, escuchan la Biblia, medio leen, dicen de qué hora ni se quedan dormidos, no son constantes, están jugando con su recuperación de vida. Pocas palabras, no le están dando la importancia a
autocorregirse a través de su vida espiritual con Cristo. Es como cuando vas al médico y dices, es que yo fui al médico porque me sentía mal, ¿verdad? Tenía gripa o tenía dolor de cabeza o me dolía el hígado o qué sé yo. Y vas al mejor médico y te levantas temprano y te van a hacer estudios. Y una vez que estás con el médico te da una receta y te dice, usted tiene que tomar esto y esto y esto. Pero tú sales de ahí del médico y no tomas ni las medicinas ni haces lo que el médico te dijo. Y tú crees que porque fuiste a ver al médico y te diagnosticó, con eso te vas a componer. Dile, para poderse componer uno, se tiene que tomar la medicina. Dile a tu hermano, usted se tiene que tomar la medicina. No solamente se tiene que diagnosticar, se tiene que tomar la medicina. De hecho, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es medicina, ¿verdad? Para nuestras vidas. Entonces se debe de ingerir, debemos de tener una vida, realmente una vida espiritual. En 1 Corintios 3:3 dice la Biblia con más claridad, ¿verdad? La Biblia es muy clara en todo lo que estamos hablando. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarnos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque les he dado leche y no vianda, porque aún no son capaces, ni son capaces todavía, ¿verdad? Porque siguen siendo carnales. Pues habiendo entre vosotros todavía, fíjate la conducta, celos, contienda, disensiones, dice que siguen siendo carnales. En pocas palabras, son gente que vive todavía descompuesta. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice con más claridad, también deben saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismo. Ahí estamos hablando, la religión, ¿verdad? Que da gusto al hombre. Amadores del hombre. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, ¿va? La ingratitud, dile a tu hermano, si algo hemos experimentado como pastores es la ingratitud de la gente. Ingratitud significa sin agradecimiento. Una persona que no es espiritual no puede tener agradecimiento. Escríbelo. Una persona que no es espiritual no recuerda el bien que ha recibido, porque eso solamente le pertenece a un área espiritual. En tu naturaleza eres desagradecido. Dile, en tu naturaleza eres desagradecido. En tu naturaleza eres soberbio, eres orgulloso, eres rebelde, eres ingrato, ¿verdad? Es claro lo que la Escritura nos habla una y otra vez, amado hermano. Escucha bien esto. Con esto puedo decir que Dios no está buscando hombres que no pequen, porque todos pecamos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que el que no ha pecado es un mentiroso. Dile a tu hermano, todos pecan. ¿Por qué? Porque ese problema lo traemos dentro de nosotros. Pero lo que Dios está buscando, vuelvo a repetir, no son hombres que no pequen, porque todos pecan. Lo que Dios está buscando es personas que ya tomen muy en serio el pecado. Que se den cuenta el impacto que tiene el pecado en sus vidas. Que se den cuenta que el pecado es la consecuencia por la cual no viven en el reposo de Dios. En pocas palabras, en la paz que Dios ha mandado a vivir a toda persona que se desarrolle espiritualmente hablando. Entonces la vida espiritual hace que el hombre funcione correctamente. Dile, la vida en el espíritu hace que el hombre, ahora sí, viva funcionalmente bien. Ahora sí no te falla nada. Estás funcionando bien. Y una persona que funciona bien da frutos. Por eso la Biblia habla que los frutos de quién no son frutos de la carne, según Gálatas.
Los frutos del Espíritu, según Gálatas 22 y 23, 5, 22 y 23, es el fruto del Espíritu. Es decir, un hombre que empieza a tener vida espiritual es un hombre que empieza a producir en él amor, gozo y paz. Los tres primeros, ¿verdad? Una persona ya que ve las cosas positivamente, ¿verdad? Es una persona que ya empieza a alegrarse de las cosas que de la propia naturaleza tan simples, vive en gozo, y es una persona que a pesar de las adversidades y de los problemas que este mundo caído nos arremete, puede vivir en el reposo de Dios, que es su paz. Una persona que empieza a vivir vida espiritual, vienen tres frutos más: paciencia, benignidad, bondad. Es una persona, ¿verdad?, que empieza a hacer bien a otros. Dile a tu hermano, una persona que hace bien a otros es porque es una persona que ha empezado a desarrollar su vida espiritual. Una persona que sigue dañando a la gente, ¿verdad?, a él mismo, es porque no tiene vida espiritual. Las personas que le falta fe, que es uno de los frutos también del Espíritu, ¿verdad? De los últimos tres frutos. Una persona que le cuesta creer, una persona que le cuesta confiar, una persona que no le da la importancia a su vida espiritual, es una persona que efectivamente sigue descompuesta. Y esto, amados hermanos, yo creo que podemos seguir hablando de esto más, pero por el tiempo creo que podemos separar la conferencia. Y tenemos que darnos cuenta que el hombre está descompuesto desde su nacimiento y que necesita una compostura. Y esa compostura solamente la puede obtener a través de vida espiritual, ¿verdad? Entonces, dile a tu hermano, para que no sigas fracasando, dile a tu hermano, para que no sigas fracasando, reconoce que en ti no hay nada bueno. Que eres capaz de hacer lo incapaz pensable que puedas hacer. Es una persona potencialmente, ¿verdad?, que puede hacer atrocidades autodestructivas para ti mismo y para la gente que amas o dices amar. Solamente necesitas la ocasión y el estímulo, porque el poder de hacer las cosas indebidas ya vive en ti. Miren, observemos para cerrar esta conferencia. Tendremos una segunda parte para que estés atento, porque nos estamos preparando, ¿verdad?, a todo lo que viene, ¿verdad? Observa lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 7, por favor, versículo 15. Libro de Romanos, capítulo 7, versículo 15. Qué hermoso que Dios nos haya dado la Biblia y el discernimiento para poderla entender y podernos servir de ella, para podernos corregir. Porque lo que hago, dice el apóstol Pablo, no lo entiendo. ¿Ya viste? Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Verdad? La gente que sigue tomando y está enferma del hígado con cirrosis, la gente que está reventando por gordo como pelota y está enfermo de diabetes, hipertensión y todos los malestares derivados de la mala alimentación, sabe que está mal, pero no puede dejar de hacerlo. La gente que sigue drogándose, que sabe que le están destruyendo las neuronas y no puede dejar de hacerlo. La gente que se la pasa masturbándose y sabe que se le está poniendo la mente de caracol por baboso y no puede dejar de masturbarse. La gente que no puede dejar de hablar con su lengua venenosa, ¿verdad? Y ve todo el daño que está ocasionando para la gente y para ella misma y no puede dejar de usar su lengua venenosa. La gente que sigue mintiendo, engañando, robando y no puede dejar de hacerlo, amado hermano, porque la palabra es clara. No te puedes confiar de tu naturaleza pecaminosa, porque en él vive el pecado. Bendito que tenemos a Jesucristo, que en su santificación nos ha mandado a su Espíritu, que es el poder que Dios te da para combatir ese pecado.
Tenemos que aprender de ello. Dice, porque no quiero lo que hago, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 15. Versículo 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la palabra de Dios es buena. De manera que ya no soy yo quien hace ello, sino el pecado que mora en mí. Ahí reconoce, versículo 17. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, escucha bien, en mi cuerpo, en mi carne, no mora el bien. Subraya esa palabra. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, mi espíritu quiere hacer las cosas correctas, pero en mi carne no me deja. Por eso es que cuando a mí me agreden, yo contesto. Me cuesta trabajo dominar mi naturaleza, porque es imposible hacerlo sin el poder del Espíritu. Y si no entendemos eso como cristianos, vamos a seguir funcionando mal. Entonces, segunda parte importante. Además de la primera, vimos que recordar que una de las características de Dios es ser santo y tenemos que inclinarnos hacia la santificación. La segunda es no confiarnos de nosotros mismos, ¿verdad? Por eso se dice a los niños, ni se te vaya a ocurrir probar la droga, nada más para saber a qué sabe, porque el mal está en ti y por eso después te vuelves adicto. Ni se te vaya a ocurrir, ¿verdad?, dar el beso por primera vez, muchachita, porque después, como el mal está en ti, te va a gustar y te vas a volver una fornicaria. Y así podemos ver que el ser humano dentro de nosotros tiende a hacer ¿qué? El mal. No te confíes de ti mismo. Dile a tu hermano, no te confíes de ti mismo. Confíate del poder que Dios desarrollará en ti cuando tú empieces una vida espiritual. Amén. Entonces, aquí dejamos esta primer parte del estudio. Estamos preparándonos, amado hermano, porque las tendencias que vienen, ¿verdad?, en esta época son tendencias ecuménicas, ¿verdad?, donde se le va a dar el mérito al hombre, donde el hombre es el perfecto, ¿verdad?, donde todos los regímenes, todos son buena gente, todos ayudamos a los pobres, todos vamos a estar en paz, todos somos hermanos, todos vamos a estar equilibradamente a gusto. Y precisamente la Biblia dice que cuando digan paz, paz, ahí viene destrucción repentina. Porque el hombre no puede hacer nada por sí mismo, necesita a Dios. Así que, entendiendo esta primera parte del mensaje, yo te invito a ti que me escuchas, ¿verdad?, que no te desanimes, que cobres ánimo, que tengas el poder del Espíritu. Cúbranse de la armadura del Espíritu, Efesios 6, ¿verdad? Ponte el yelmo de salvación en tu mente para que el diablo no te engañe y no te haga ver que tú solo puedes, aislado ahí en casa donde estás, sin comunicación en la iglesia, sin comunicación con el pastor, sin comunicación con Dios. Necesitas ayuda, necesitas instrucción, necesitas exhortación, necesitas disciplina, necesitas unidad. Amado hermano, son tiempos de prueba, como lo dijimos, ¿verdad?, proféticamente el año pasado. En aquellos días la fe de muchos se enfriará, el amor de muchos se enfriará, su fe menguará, está profetizado. Hay un engaño en el ambiente espiritual. Tenemos que reconocer que nosotros somos malos por naturaleza y que solamente lo bueno que es Dios en nosotros desarrollándose nos puede regresar al camino que nos lleva al reposo y a la paz. Así que yo te exhorto en el amor de Jesús. He visto ya gente que ya no se conecta, que estaban peleadas en matrimonio, ya desaparecieron del mapa y creen que van a estar bien. No es que uno les desee que no les vaya bien. Lo que la Escritura dice es exactamente lo contrario, amado hermano. Solamente es cuestión de tiempo. Así que recuerda lo que dice la Biblia. En el mundo tendrás aflicción, pero confía que solamente Dios ya venció a ese mundo y a tus aflicciones. Padre, te alabamos y te damos el honor y la gloria. Sabemos que eres un Dios todopoderoso,
que estás dispuesto a ayudar a todo aquel que se refugia en ti. Porque tú eres santo, santo, santo. Y tu santidad es medicina para mi alma y es alimento para mi espíritu. Hoy te pido en el nombre de Jesús que le hagas ver a cada persona la condición de vida que tiene, para que ellos reconozcan que hay una gran necesidad de conocerte más, de conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo amado. Para que ellos puedan, Señor, estar al lado de tu espíritu en cada decisión, en cada pensamiento, en cada acción, en cada palabra, en cada conducta, y que todo lo que pase en su vida, Señor, sea tocado por ese lugar de reposo para que ellos siempre tengan paz de ti. Hoy bendecimos a cada persona que nos ha escuchado y decirte que para todo hay una solución, inclusive para tu vida. Para el que cree, todo, absolutamente todo le es posible. Y si tú crees esta tarde, yo te invito a que le digas a Jesús, repite desde ahí donde estás, abre tus labios, audiblemente que te escuche el Señor, dile: Dios, te doy gracias por haber mandado a Jesús para venir a justificar mi pecado delante de ti y poderme enseñar a cómo santificar corrigiendo mi vida. Hoy dispongo mi corazón delante de ti, porque me arrepiento de la naturaleza que tengo y por eso te he pedido perdón. Y te pido, Jesucristo, que en este instante, en este preciso momento, entres a mi corazón. Ahora mismo, Señor, entra en mí, que me haces mucha falta. Enséñame a estar siempre a tu lado, porque siempre reconoceré que tú eres mi Salvador y el Señor de mi vida para toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.